Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En junio del 2019 nos convertimos oficialmente en miembros de la Iglesia Nación. Y en el mes de agosto, a 2 meses después, fue mi cumpleaños. El pastor me hizo pasar adelante. Nos cantaron que los cumplas feliz. Me preguntaron en qué estilo de música quería que cantásemos que los cumplas feliz. Y bueno, como me gusta un poco la cumbia, le dije en broma, bueno, en la cumbia, y cantaron que los cumplas feliz en la música de cumbia. Pero lo que más me llamó la atención, que me impactó, como que me noqueó, me dejó anonadado, fue que mientras cantábamos ese coro que los cumpla feliz en el estilo musical de cumbia, uno de los chicos de 4 o 5 años, hijo de Claudio y de Laura, se abalanzó sobre mí y me abrazó. ¿Y esto? Me dije yo, ¿y esto? Me noqueó eso. Soy nuevo acá en la iglesia y este gurí viene a saludarme y abrazarme como si fuera alguien querido de toda la vida. Otros pasaron también a abrazarme y a saludarme, pero en ese momento quedé en shock, quedé fuera de foco, porque me suscitó como una crisis interna el hecho de que el hijo de Laura y de Claudio me abrazara. Fue el primero que lo hizo. ¿Por qué lo hizo?, me preguntaba yo. Luego, en el transcurso del tiempo, estando en la Iglesia Nación, escuché algunas frases muy reiterativas. Somos familia. Eres de la familia. Y no hace mucho, cuando se incendió la casa de una familia que concurre a la iglesia, hubo una respuesta masiva de parte de la iglesia. Entonces alguien exclamó y puso en el WhatsApp de la iglesia: ¡qué respuesta de familia! Tremendo, tremendo. Si examinamos el contenido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, bueno, tenemos que resumir que la iglesia es la familia de Dios y que Jesús nos dio un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas al respecto. Como líderes del departamento, líderes de la iglesia, ¿predicamos alguna vez sobre el mandamiento nuevo? Segunda pregunta: ¿qué relevancia tiene en nuestro relacionamiento en la iglesia local el cumplimiento del mandamiento nuevo? Tercera pregunta: ¿qué implica el cumplimiento del mandamiento nuevo dentro de la iglesia local y en nuestro relacionamiento con los demás? Y cuarto, ¿de dónde arranca el reclamo de que tenemos que amarnos los unos a los otros? 4 preguntas. ¿Predicó alguna vez sobre esto? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué implica el amor fraternal? ¿Y de dónde arranca el reclamo? Miremos brevemente el contenido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Repito, miremos el contenido de las palabras, no de este servidor que está planteando esta reflexión, sino de nuestro Señor Jesús. Primero,
Un mandamiento nuevo les doy. ¿Acaso no había suficientes mandamientos ya? Los judíos tenían 613 mandamientos, de los cuales los más destacados son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. En los primeros 5 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, hacían referencia a nuestra relación con Dios. La segunda tabla de los 10 mandamientos hacían referencia a nuestro relacionamiento con nuestro prójimo. Cosa interesante. Cuando Jesús le preguntó a un escriba de la ley cómo entendía la ley, la respuesta de este escriba fue la siguiente. Él hizo un resumen de las 2 tablas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, etcétera, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el judío tenía como una medida amar al prójimo como se amaba a sí mismo. Pero si lo miran bien, objetivamente, el Señor Jesús está estableciendo una nueva medida de amar. Repetimos el texto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. ¿Cómo los amó el Señor? El Señor nos amó al precio de su vida. El Señor nos amó más que a su propia vida. El Señor lo dio todo por rescatarnos. Hizo el máximo esfuerzo, el máximo sacrificio por mostrarnos que nos amaba y que deseaba revertir nuestra situación. Entonces el apóstol Juan dice en su carta, si Dios nos ha amado así, también nosotros tenemos que amarnos así y poner nuestras vidas por los hermanos. Creo que está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. Somos la familia de Dios. Lo que permite nuestro ingreso a la familia de Dios es la obra que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho templo del Espíritu de Dios, nos ha arrebatado de abajo de la pata de Satanás, nos trasladó del reino de las tinieblas a su propio reino, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha dado el gozo del Espíritu Santo, el gozo de la salvación, nos ha dado la libertad en Cristo, todas esas cosas que antes nos dominaban y nos esclavizaban a tal punto que nuestra voluntad estaba rendida al pecado. Ahora Cristo ha venido a nuestras vidas, nos ha limpiado con su preciosa sangre y nos ha dado libertad. Somos hijos de Dios. Entonces, en este mandamiento nuevo, la nueva medida de amar, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si contestamos la segunda pregunta, ¿qué relevancia tiene el mandamiento nuevo? Tiene una gran relevancia. El verso 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Todos quiénes? En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, que el amor de Dios tiene muchísima relevancia. El cumplimiento del nuevo mandamiento tiene una relevancia extraordinaria, tiene una trascendencia enorme dentro de la sociedad como iglesia. Porque si no hemos aprendido a amarnos de la misma manera que Cristo nos amó, entonces no hay trascendencia, no hay relevancia. Somos un grupo religioso más. Sí. La Constitución nos plantea algunas cosas para reconocer nuestra existencia como grupo, pero a los ojos de nuestro Señor Jesús, si no nos amamos como Él nos amó a nosotros, entonces
no hay trascendencia. No van a conocer todos que ustedes son mi discípulo. Eso es tremendo, hermano. ¿Qué relevancia tiene que nos amemos los unos a los otros? La relevancia, el efecto, la trascendencia se va a cumplir cuando nosotros nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Si amamos a los demás más que a nuestra propia vida. ¿A usted le parece difícil esto? Examinemos el contenido de las palabras del Señor. Como yo los he amado. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio de esa clase de muerte, menospreciando la vergüenza de morir de esa manera. ¿Y cuál era el gozo que moví? El gozo que el Señor Jesús tenía delante de sí, que lo motivó al sacrificio extremo. Fue verte a ti y a mí, ganado por su amor, transformado, liberado, salvo, hecho hijo de Dios por la fe en su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que revisar un poquito y hacer algunos ajustes en los enfoques. ¿Alguna vez predicamos sobre el mandamiento nuevo? Déjame decirles, mis queridos hermanos, que en las muchísimas predicaciones que he escuchado, se le ha dado poquísima y casi nada de relevancia a este tema del mandamiento nuevo. Y muchas veces en nuestras conversaciones ponemos la ley de los 10 mandamientos como algo que se debe cumplir, algo que se debe observar. Pero dice la palabra que todo eso era sombra y figura de las cosas que habían de venir. El Espíritu de Dios que se insertó en la iglesia en el día de Pentecostés hasta nuestro día, era algo que no estaba presente en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros, en ese espíritu, habiendo nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Para concluir, quisiera hacer 3 observaciones. Estas observaciones no son producto de un día ni de 2. Ha sido producto de observar cosas durante más de 40 años, en distintas iglesias y escenarios donde he estado. Son 3 cosas que se destacan y se enfocan por encima de otras. El hecho de mencionarla, no estoy diciendo que la tenemos que dejar a un costado. Simplemente quiero destacar en el tema de los enfoques. Porque uno se pregunta, ¿qué relevancia tiene el mandamiento nuevo? Y lo comparamos con algunos enfoques que destacamos por encima del mandamiento nuevo. Primero, una de las cosas repetitivas que he escuchado en las diferentes denominaciones que he estado es el tema de la sana doctrina. El tema de la sana doctrina. Si tenemos sana doctrina, estamos bien. El apóstol Pablo dice, no recuerdo si a Tito o a Timoteo, ahí dice una frase, para que en todo adornen la sana doctrina. Entonces nuestra vida tiene que ajustarse un poco, como hijos de Dios, a la sana doctrina. Entendemos que la sana doctrina es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, acerca de la gracia de Dios y de nuestro relacionamiento con Dios. Ninguno de nosotros nace sabiendo lo que es la sana doctrina. Poco a poco nos vamos informando, vamos aprendiendo, vamos insertando en nuestro vocabulario y en nuestras convicciones y en nuestros principios las cosas relativas a la sana doctrina. Entonces, de a poquito, nuestra vida va siendo procesada en los términos de la vida cristiana. Poco a poco, nadie ingresa de golpe y porrazo y ya se convirtió y sale cumpliendo la sana doctrina. ¿Cómo vamos a cumplir algo que no sabemos? Que ni siquiera sabemos que existe. Pero los vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, cuando uno escucha este principio, este enfoque, la sana doctrina, bueno, algunos líderes de departamento y también líderes de iglesia enfocan que la fidelidad
fidelidad al perfil denominacional. Estamos dentro de una denominación. Eso es un hecho, no podemos obviarlo. Como nos hemos asociado con una denominación y hay una serie de cosas que debemos observar y respetar porque son parte del perfil de la denominación de la cual, por un acto de nuestra voluntad, hemos accedido a participar y ser parte. Tenemos que observar algunas cosas, pero no nos olvidemos que el perfil denominacional es algo nuestro, es algo relativo a nuestro relacionamiento, no tiene nada que ver con el mandamiento nuevo. No, si no observas la sana doctrina, estás afuera. Como se me dijo en varias ocasiones, si usted no se somete al sistema, está afuera. Si usted se somete al sistema, está dentro. Repito, si usted no se somete al sistema, está afuera. Pero si se somete al sistema, está dentro. Y si no nos sometemos al sistema, entonces, en la práctica, lo vamos dejando a un costado. No nos preocupamos. Nos desvinculamos poco a poco. Pero tenemos que, en este punto, mi querido hermano, por eso lo estoy recalcando, ¿qué es lo que hace que seamos integrantes de la familia de Dios? Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo está. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una dice ¿Qué es lo que hace que seamos integrantes de la familia de Dios? ¿Someternos al sistema o el hecho de que Cristo nos amó al precio de su propia vida? Y si Cristo nos amó al precio de su propia vida, somos parte de la familia. Entonces tiene que haber un trabajo de relacionamiento. No podemos descartar a las personas. Yo me acuerdo cuando era chico, trabajaba en las quintas, y cuando recogíamos tomate, juntábamos todos los tomates maduros y pintones, lo poníamos en un cajón, después se llevaba todo al galpón, y en la hora de mayor calor, entonces se procedía a separar los tomates. Y había una línea de tomates que le llamábamos el descarte, que era lo que se hacía salsa, se hacía conserva, estaban agusanados, estaban negros abajo, quemados, bueno, enteros así como estaban, se ponían aparte porque se usaba para hacer conserva. Pero esos tomates se les llamaba el descarte, no sirve para el consumo. ¿Quién nos faculta a nosotros para hacer el descarte cuando Dios nos ha recibido como integrantes de su familia? Entonces, preguntémonos, el ladrón de la cruz, cuando le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo, bueno, ¿y cuánta doctrina estás guardando? ¿Qué sabes vos de la sana doctrina? No le dijo eso, le afirmó categóricamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no estamos descartando lo que dice Pablo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Jesús, sino que estamos revisando los enfoques, la relevancia que tienen los enfoques en relación con el mandamiento nuevo. Otra cosa, esta quizás me la van a discutir, quizás me hagan la cruz, pero he escuchado lo siguiente, desde hace más de 30 años, Dios te va a bendecir si vos comenzás a diezmar. Dios te va a bendecir si vos comenzás a diezmar. Repito, Dios te va a bendecir si vos comenzás a diezmar. Entonces yo como líder también he cometido el error en las lecciones de bautismo. Puse, bueno, usted al ser bautizado ya entra en la obligación de dar el diezmo. Entonces descubrí un hecho muy interesante. ¿Cómo puedo obligar a una persona a dar el diezmo cuando no está convencida de que debe hacerlo? Para este servidor, consagrar a Dios los bienes y dar no es un problema, al contrario, es un privilegio enorme. Porque si hoy comparto mis ingresos y pasan 10, 15, 20 años y yo no prospero económicamente,
Pero en algún momento de la vida, hermano, en virtud a nuestra fidelidad, en virtud al hecho de que honramos a Dios con gratitud, con un corazón espontáneo y generoso, dice la palabra, hay promesas en cuanto a eso, de que Dios nunca nos va a dejar tirados, y así ha sido en nuestras vidas. Pero poner como una norma impuesta de que si vos no diezmás, Dios no te va a bendecir, eso es algo, mi querido hermano, que no está estipulado así en las Escrituras. La vida cristiana es un proceso y el hecho de dar, llega un momento en la vida de todo cristiano que nos confrontamos. ¿Cómo dar? ¿Por qué dar? Entonces lo hago por gratitud, con un corazón espontáneo, agradecido, un corazón generoso. Yo me he dado cuenta que, cuando bauticé a algunas personas, unos hermanos que se mostraron recontra reacios a dar el diezmo, pero eso porque yo los imponía, tenés que diezmar. Si vos querés que Dios te bendiga, vos tenés que diezmar. Sin embargo, cuando alguien en la iglesia local caía en desgracia, ellos eran los primeros en dar, entonces no tenían problemas con la generosidad. Y eso fue lo que me ayudó a vislumbrar que la imposición que uno pone, la relevancia que uno le da por encima de otras cosas, es lo que genera muchas veces reacciones negativas. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Porque diezmamos? ¿Dios nos bendice porque diezmamos? Mire, el apóstol Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No habla nada del diezmo. No habla nada de esa parte de dar como de otras partes las cuales debemos consagrar. Pero él sí dice y afirma que ya hemos sido bendecidos. Pedro, en su primera carta, dice por ahí que sabiendo que fuimos llamados para heredar la bendición. Entonces la bendición va a venir a nosotros, no porque diezmamos, sino porque somos hijos de Dios, porque hemos sido alcanzados. Pablo dice en la carta a los Gálatas que por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre, y si eres hijo, somos herederos de Dios. La bendición de Dios no está sujeta al dar, está sujeta a lo que Cristo hizo por nosotros. Ya nos bendijo. El dar es una bendición como tantas otras cosas. El dar es consagrar a Dios una parte, como tenemos que consagrar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro estado emocional, nuestro tiempo, nuestros proyectos, nuestros sueños, consagrarlos a Él. No puedo obligar a nadie a que haga una cosa si no está convencido. Eso fue lo que aprendí. Entonces, no es que uno está negando el diezmo. No, esto no se trata de negar el diezmo. Podemos servir a Dios con el diezmo, con el 20%, con el 30%, con el 40%, con el 50%. Podemos honrar a Dios con el 80% si somos tan colmados de riqueza que nos permite acceder a eso. Pero todo eso es parte de un proceso en el cual el Espíritu de Dios nos va presentando el desafío y uno responde en forma espontánea, con gratitud, con generosidad. Y como dice Pablo a los Corintios, dice que es una decisión, como lo dispusimos en nuestro corazón. Consagrar a Dios nuestros bienes es un acto de decisión, más que de imposición. Y uno aprende sobre la marcha. Entonces, esos enfoques que a veces hacemos, si vos los diezmás, está todo mal, pero si vos diezmás, está todo bien, es un enfoque propio de nuestra organización o de las organizaciones, porque parte de nuestra supervivencia depende de eso, pero no, nuestra permanencia en la familia de Dios no depende de lo que damos, sino de lo que Cristo hizo. Y tercero, finalmente, quizás no le guste menos esta, tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto vales. Esto es un principio que no está estipulado en el papel, no está escrito. En ninguna denominación que he estado está estipulado en el papel tanto tienes, tanto vales. No forma parte de ningún reglamento de ninguna denominación.
Tampoco es escritural, tanto tienes, tanto vales, pero es un principio oral que se transmite oralmente, hablando. Es un principio observado en la práctica. Como dije hace un momento, si usted se somete al sistema, está dentro. Si usted no se somete, está fuera. Entonces ahí empieza la discriminación. Porque discriminamos a un hijo de Dios por su sometimiento o no sometimiento al sistema. Tanta doctrina tienes, tanto vales. En las iglesias pentecostales que he estado, tanta lengua hablas, tanto valés. O tantas cosas sobrenaturales haces, tanto valés. No, hermano. Si Dios nos permite hacer esas cosas, es por su gracia, porque su Espíritu así lo quiso. Pero no valemos por eso. Valemos por lo que Cristo hizo. El próximo lunes nos vamos a referir a esto. Entonces, mi querido hermano, en este asunto del mandamiento nuevo, tenemos que examinar qué relevancia tiene el mandamiento nuevo en relación a esas cosas que nosotros enfatizamos exclusivamente. Una de las frases que he aprendido del 2013 para acá es que uno tiene que examinarlo todo, tiene que escudriñarlo todo y hacer algunos ajustes. Tenemos que mejorar. No estamos citando cosas para condenar y para decir, no, esto está mal, tenemos que dejarlo. No, señor. Tenemos que evaluar las cosas, ver el fundamento en que se apoyan y hacer algunos ajustes. Y esos ajustes nos permiten corregir el rumbo. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Termino con esta observación. Estamos anhelando tanto un avivamiento aquí en Uruguay. Pero ¿cómo Dios va a producir un avivamiento? El avivamiento para nosotros significa mayor membresía. Significa cosas extraordinarias que van a suceder. La tendencia general es que cuando venga el avivamiento, Dios va a arreglar todas las cosas. Bueno, vamos a dejarlo eso. No nos vamos a discutir eso. Pero el avivamiento, como lo vemos, como lo encaramos, va a significar mayor membresía dentro de la iglesia local. ¿Y cómo podemos aspirar a una mayor membresía dentro de la iglesia local cuando nosotros estamos programados para el descarte? Tanto tienes, tanto vale. Si vos diezmas, está bien. Si no diezmas, está mal. Tanta doctrina tienes, tanto vales. No valemos por eso, hermano. La sana doctrina, el diezmo y observar las cosas típicas de la vida cristiana son el resultado del proceso de crecimiento y de madurez en el cristiano. Pero ingresamos a la familia de Dios por el amor de Cristo. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mi querido hermano, medite en esto y revise sus valores, sus afirmaciones. ¿Por qué vale para usted una persona? ¿Por lo que da? ¿Por lo que habla? ¿Por someterse al sistema? ¿O vale porque Cristo dio su vida por esa persona? Él nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Revise su escala de valores. ¿Por qué usted valora? ¿Con qué escala de valores valoriza usted a las personas? ¿Con qué escala de valores valoriza usted a las personas? Y el Espíritu de Dios nos va a mostrar. Hagamos algunos ajustes y demos al mandamiento nuevo la relevancia que tiene. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando tuvieres amor unos con otros, cuando lleguemos a eso, cuando logremos llegar a eso. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, alaba
a los hermanos de Tesalónica porque ellos habían aprendido de Dios a amarse unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Mire la exigencia que le hace, pero les ruego, hermano, que abunden en ello más y más. ¿Tiene relevancia el mandamiento nuevo? Sí tiene, porque por algo el apóstol Pablo expresa que tenemos que abundar en ello más y más. Y para terminar, lo que dice Pedro en su segunda carta, por lo cual poniendo diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Al afecto fraternal amor. Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer algunos ajustes para corregir el rumbo, que se pueda concretar ese tan anhelado avivamiento. Muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curvelo.